Bienvenidos, amados hermanos. Quiero invitarlos a la palabra del Señor en esta hora y vamos a retomar lo que ha sido nuestra serie, Las consecuencias de abandonar a Dios. Es la serie que hemos estado compartiendo y ahora nos corresponde ir al capítulo 6 del libro de Jueces y vamos a comenzar hablando de un hombre muy famoso en la historia de los jueces por la manera en que él pidió a Dios confirmación del llamado que Dios le había hecho y por la victoria que Dios le dio al disponerse a hacer la voluntad de Dios. De igual manera es un hombre lleno de temores, pero que cuando entendió que Dios lo había llamado, Dios mismo se ocupó de quitar sus temores. Vamos a hablar entonces de Gedeón, la primera parte ahora que tiene que ver con su llamado. Vamos a hablar de Gedeón y ahí en el capítulo 6 del libro de los Jueces quiero pedirles que leamos Jueces capítulo 6 al versículo 1 al versículo 8. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Acompañando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Diga conmigo, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Eterno Dios, gracias por esta palabra que hemos leído. Permite que podamos, Dios, recibir la bendición de tu palabra y podamos ser edificados con ella, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos que nos escucha a esta hora en la iglesia y aquellos que por razones de distancia no pueden llegar al templo, Señor, que a través de las redes sociales, la radio, tú puedas bendecirles. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar de el llamado de Gedeón en esta hora. El llamado de Gedeón, y titulé al mensaje de la primera parte de Gedeón que vamos a compartir, Un valiente sin saberlo. Un valiente sin saberlo. Como dije, estamos en la continuación de la serie Las consecuencias de abandonar a Dios. Y ya hemos hablado de las razones por las cuales el pueblo tuvo que pagar las consecuencias y su desobediencia constante para con Dios. Hablamos de algunos jueces que ya hicieron su parte, como fue Otoniel, Ahod, Sangar, Débora y Barak, que fueron los últimos que estudiamos. Y ahora nos corresponde hablar de
Gedeón. Creo que muchos hemos escuchado hablar de Gedeón, pero hay algunos detalles que quiero que veamos en esta primera parte. El pensamiento de ahora dice: Dios siempre atiende la necesidad de su pueblo que le busca con corazón. Espera que pase el amigo. Se lo repito, Dios siempre atiende la necesidad de su pueblo que le busca de todo corazón para responderle según su propósito. Dios siempre atiende la necesidad de su pueblo que le busca de todo corazón para responderle según su propósito. ¿Qué tenía de especial Gedeón para que Dios lo haya llamado a ser el instrumento que iba a utilizar en esta liberación del pueblo? Vamos a ver en esta parte del mensaje 3 acontecimientos de la condición de Israel y el momento cuando Dios llama a Gedeón para que fuese el libertador de Israel, que había caído bajo el yugo de Madián y los amalecitas que se habían unido para afectar al pueblo de Israel. El primer acontecimiento que quiero que consideremos es otra vez la apostasía de Israel y la disciplina que Dios les da por haber apostatado. Todos sabemos que al hablar de apostasía hablamos de la negación de la fe, de abandonar a Dios por otros dioses, llámense estos ídolos o cualquier otro instrumento que ocupa el lugar de Dios y le roba el tiempo que tenemos que darle a Dios y en lo particular, lo mejor, la devoción que tenemos que entregarle a Dios. Vemos una vez más a Israel haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Haciendo lo malo. No nos presenta de manera directa el carácter preciso del mal de Israel, pero el mensaje profético que vemos en el capítulo 6 del versículo 8 al 10 y la destrucción por parte de Gedeón de los objetos sagrados como era Baal y Acera, que eran adoradas aún por la familia de Gedeón, nos revela la reacción de Dios al sentirse ofendido que el pueblo que él había sacado de la servidumbre de Egipto, el pueblo a quien él le había dado la victoria, ahora le está negando ante los demás pueblos. Entonces, hemos visto en otras partes de Jueces que literalmente nos dice cuál era la rebelión del pueblo y la razón. En este caso lo vemos de una manera implícita, pero que más adelante se detalla, y era la falsa adoración. Este pecado de Israel ha provocado a Dios y Él va a llevar a su pueblo a una disciplina por haberle fallado, para que puedan entender. Ahora, esta disciplina es informada por las maldiciones del pacto que ellos habían roto. Ya Dios les había dicho en la Torá o el Pentateuco, Levíticos 26, Deuteronomio 28, de que no podían apartarse de el Señor. De igual manera, estos dos pasajes, tanto Levítico y Deuteronomio, hacen conexión con Jueces capítulo 6 y otros pasajes donde Dios les había advertido que no podían apartarse, que no podían abandonarlo, que tenían que mantenerse fieles a Él. Esa disciplina se expresa a través de la entrega de Israel en manos o en el poder de Madián. Y es un periodo de 7 años que el pueblo
va o ha tenido que sufrir. Con Débora y Barak habían sido ya liberados. Lo que tenían que hacer era caminar en el propósito, en la voluntad de Dios. Lo que tenían que hacer era obedecer la voluntad de Dios. Pero si usted ve en el versículo 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Como dije, no nos detalla qué es lo malo, pero lo vemos más adelante. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Es Dios quien quiere disciplinarlos. Es Dios quien quiere hacerles entender que no estuvo bien el hecho que le hayan dejado, el hecho que le hayan abandonado. Ahora vemos las raíces de este enemigo. Madián estaba vinculado a Israel. En Génesis 25:2 identifica a Madián como descendientes de la relación entre Abraham y Cetura, la esposa que tomó Abraham después que Sara había muerto. Sara, la madre de Isaac, había muerto. Abraham toma otra esposa y esa fue Cetura. Y de esta esposa, los descendientes de Abraham con Cetura se convierten en los madianitas. Según Génesis 25, del 1 al 6, Madián fue enviado a la tierra del oriente, donde sus descendientes están asociados también con Sehón, rey de los amorreos. Y lo vemos ahí en Números 31:8. Y estos madianitas fueron subyugados por los edomitas. Los edomitas eran los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, hijo de Isaac. Entonces los edomitas fueron los que subyugaron a los madianitas y se asentaron en esa región al sur de Transjordania, como la conocemos en los tiempos actuales. Ahora, los personajes madianitas figuran en historias posteriores, tanto en el Éxodo, en el desierto, los encontramos, y hay una serie de pasajes que nos hablan de ellos. El libro de Números precisamente nos revela una creciente hostilidad entre Israel y Madián. Madián estaba provocando a Israel y estaba tratando la manera de afectar al pueblo de Israel. Y ahora en Jueces capítulo 6, versículo 3 al 5, que es donde estamos, nos revela que la tierra de los madianitas no era adecuada para alimentar a su población, por lo que ellos recurrieron para expandirse y de igual manera subyugar a otros pueblos, cargarlos de impuestos y obtener todos los bienes de estos pueblos. Y esta era la circunstancia que estaba atravesando Israel. Ahora, era tan grande la opresión de los madianitas que Israel se muda de sus asentamientos vulnerables porque estaba sin muros y vivía en escondites en regiones montañosas en el desierto, incluidos refugios, cuevas y fortalezas. Huían de los madianitas y buscaban la manera de sobrevivir porque estaban llenos de temor, y era a causa de la disciplina que Dios les había establecido por haberle abandonado. Aunque los madianitas son claramente los líderes instigadores de esta opresión de Israel, se hacen acompañar de otro grupo llamado los amalecitas, además de otros pueblos orientales, y esto para hostigar a Israel y para subyugar a Israel
y aprovecharse de todo lo que Israel poseía. Ahora, cuando hablamos de los amalecitas, estos están estrechamente relacionados con los edomitas, es decir, los descendientes de Esaú, como también Amón. Ahora, Amón era descendiente de Lot. Usted recordará a Moab y Amón, son los dos descendientes de Lot cuando fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, que Dios libró a Lot, a sus dos hijas. Su esposa se convirtió en una estatua de sal por poner su corazón en Sodoma. Y estas dos muchachas creyeron que ya no iba a haber descendencia ni esposo para ellas. Entonces embriagaron a su padre y se acostaron con su padre y quedó embarazada la primera y luego quedó embarazada la segunda. De ahí viene Moab y viene Amón, los amonitas, precisamente de esta relación de incesto que ocurrió. Isaías, de igual manera, en el capítulo 11, versículo 14, hace relación con Edom, con Moab y con Amón. Jeremías, de igual manera, 49, 28, hace relación con Cedar, un pueblo nómada en el desierto oriental. Ahora, encontramos una declaración acá en este pasaje. El uso de la frase los hijos del oriente sugiere que puede ser un término más general para referirse a los madianitas y a los amalecitas y todos sus vecinos que habían hecho una coalición para atacar a Israel. Y todo esto permitido por Dios por cuanto ellos le habían abandonado. Cuando el hombre abandona a Dios, la mujer abandona a Dios y no se vuelve a Él, tarde o temprano pagará las consecuencias. Tarde o temprano Dios utilizará el método que tenga preparado para esta persona, porque el deseo de Dios es que todos nos volvamos a Él. Es el deseo de Dios, que todos caminemos en su voluntad, que todos vengamos a Él. Pues entonces está este grupo de invasores que les he mencionado, moabitas, malecitas, madianitas, amonitas y todo lo que termina en itas, hermano. Todo este grupo está para ser los instrumentos que Dios va a utilizar para disciplinar a Israel. A ver si así Israel entiende que no debe apartarse de Jehová. Pero vemos que el interés de los invasores parece estar relacionado no solo con el saqueo de la cosecha, sino que también con el uso de los cultivos. Por ello, vemos que traen sus ganados. Vea el versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente. La frase que le hablaba, los hijos del oriente, tiene que ver con otros grupos de personas contra ellos, y subían y los atacaban. Acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Ahora vea lo difícil que era para el pueblo de Israel esta situación en la cual se encontraba. La opresión era fuerte. Se habla desde Gaza hasta el mar Mediterráneo. Todo ese sector era precisamente tomado por estos grupos y eran las tierras que Dios había dado a su pueblo.
Eran las tierras que Dios les había entregado para que ellos vinieran. Pero nos dice y hace una comparación acá el escritor. Nos dice que eran como langostas las multitudes. Versículo 5. Porque subían ellos sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Declara, y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra. ¿Para qué razón? Para desbastarla. Ahora imagínense con una clase de enemigos de esa forma. Y nos dice de esta manera, dice el siguiente versículo: Israel empobrecía. Todo lo que Israel trabajaba era para otros. Yo lo puedo comparar, por ejemplo, cuando una persona va donde un giotista que le preste. Voy a hacer una comparación aquí, haciendo un paréntesis. Porque quiere poner, digamos, un negocio y va donde X persona prestamista y le dice: yo te presto al tanto por ciento. Y resulta que usted está trabajando y trabajando, a veces solo para pagar los intereses. Y usted está que se ahoga porque no puede salir de la deuda. La deuda persiste ahí, está ahí. Y usted trabaja y trabaja, pero nunca puede terminar de pagarla, porque está trabajando para otro. Hasta que llegue el momento en que usted se cansa y dice: Dios mío, ¿qué puedo hacer? No sé si alguno de los que me escucha estará en una situación de esa, pero no hay nada más difícil para una persona que quiere salir adelante que deberle a un usurero. No hay nada más difícil. ¿Por qué? Porque toda la vida está trabajando para otro y nunca mira la suya. Por eso es que la Biblia nos aconseja tener cuidado con esas cosas. Entonces vemos un gran ejército que despojaba la cosecha, los campos, las instalaciones, el almacenamiento de Israel, tanto por el poderío militar como el pastoreo de su ganado. Y esto era terrible para el pueblo, porque se quedaban absolutamente sin nada. Madián enriquecía, pero Israel estaba en una gran pobreza. El segundo acontecimiento que vemos es el clamor de Israel y la palabra de Jehová para ellos. En medio de esta circunstancia, ellos sabían que había una manera de liberarse, de salir de este estado en el cual se encontraban. Y dice el versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, ¿a causa de qué? De los madianitas. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis, ¿qué? Obedecido a mi voz. Ahí está el problema. Dios les dice: yo los saqué de la tierra,
pero no habéis obedecido a mi Dios. O no habéis obedecido a mí como Dios. Ahora veamos el contenido de este clamor. Se parece a los relatos que ya hemos estudiado y seguiremos estudiando porque esto va a continuar. La descendencia buscaba a Dios, pero venía otra descendencia que ya no buscaba a Dios. Y ahí está el error de los padres en no enseñar a sus hijos a amar a Dios, a buscar a Dios. Nos da una gran enseñanza, porque si ellos ya habían sido liberados por Dios, no había razón para que los descendientes se apartaran de Dios y buscaran otros dioses, pues si ellos amaban a Dios. Es como que nosotros tengamos nuestros hijos y dejemos que nuestros hijos se apartan, se vayan a otro credo religioso, cuando ellos han conocido la verdad. Cuando ellos han conocido a Dios, los hemos presentado en la iglesia, los hemos traído a la escuela dominical, les hemos enseñado la palabra de Dios, pero luego algo pasa, nos descuidamos y dejamos que se nos pierdan. El error no es de ellos, el error es de los padres, porque mientras los hijos están en nuestra casa, somos responsables de enseñarles el camino. Somos responsables, a veces somos un poquito aguados, pero somos responsables de enseñarles a amar a Dios, a obedecer a Dios, pues viven bajo su techo. Si no quieren amar a Dios, pues que salgan del techo. Parece duro, pero es lo correcto. Parece fuerte, pero debe ser así si queremos tener una generación que venga, que ame a Dios, que sirva a Dios. De lo contrario, esa generación se va a apartar y va a contaminar a todos los demás descendientes. El clamor implica una respuesta del pueblo hacia Dios. Lo vemos también en el discurso de Samuel, en el primer libro de Samuel 12, 9 al 11, que se refiere a Gedeón como Jeroboal, donde en Jueces 6, 32 se le da ese nombre de Jeroboal, por cuanto había derribado la imagen de Baal y Asera. La imagen de Baal y Asera se le da ese nombre de Jeroboal. Y revela que el grito de Jueces era penitencial. En los versículos 8 y 10, el clamor del pueblo incita a Jehová a enviar una voz profética que toma la forma de un clásico discurso de juicio profético. La palabra divina ha irrumpido en la narrativa de 3 puntos anteriores del libro de Jueces. En Jueces capítulo 2, versículo 1 a 3, vemos el ángel mensajero de Jehová confronta a Israel en Boquín con su fracaso de eliminar a los cananeos y sus santuarios. Este fue la primera ocasión en que Dios les hace ver, se les dijo, deben sacar a los cananeos, deben derribar sus santuarios, pero el pueblo no lo hizo, sino que comenzó a convivir con ellos, a relacionarse con ellos, y esto trajo la ruina al pueblo. En el capítulo 2, versículo 20 a 23, la voz de Jehová, Dios irrumpe directamente en el ciclo de los jueces, anunciando el juicio sobre Israel por violar el pacto y adorar a otros dioses. Ellos habían fallado al apartarse de Dios. Y en el capítulo 4, versículos 6 al 7 y versículo 14, Dios entrega su palabra a través de la profetisa Débora, llamando a Barak a la batalla. Entonces Dios había intervenido ya con el pueblo. Ahora se ve la aparición de un profeta mensajero como mensajero de Dios. En términos de contenido, este es el profeta sin nombre,
aquí es más cercano a las figuras de ángel mensajero, representado como un profeta, pero que realmente estamos viendo una teofanía de Dios, el ángel de Jehová presente para llegar y hablar con Gedeón de qué tenía que hacer con el pueblo. Y este profeta anónimo comienza con la introducción profética tradicional. Así dice el Señor Dios de Israel. Versículo 8, usted puede verlo. Así dice, o así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Ahora, esta es una frase que identifica al orador como un mensajero de otra figura autoritaria. Llega él diciendo, vengo en nombre del Señor. Yo os saqué y os di su tierra. Aquí cambia el tono. En estos momentos ya no habla como un mensajero. En estos momentos habla con una autoridad y les habla precisamente del pacto fundamental. Yo soy el Señor vuestro Dios. Observe los detalles que están acá. Versículo 8. Así ha dicho Jehová el Señor. Yo os hice salir de Egipto. Yo os saqué de la casa de servidumbre. Os libré. Y comienza a dar detalles de lo que Dios había hecho. Pero antes de acusar al pueblo del fracaso, Dios les dice, no me han escuchado, no me han obedecido, no han hecho lo que les mandé, y las consecuencias de no obedecer mi mandato es lo que ustedes están viviendo bajo el yugo de los madianitas y los amalecitas, sus opresores. Y esta es una de las frases que vamos a escuchar durante toda esta serie. Los opresores del pueblo de Israel. Se refiere a los habitantes de la tierra que no fueron expulsados, que ellos los dejaron ahí. Y esto va a ser como el clavo que va a tener Israel y que, bueno, hasta el día de ahora lo tiene. Y ustedes saben los conflictos que el pueblo vive por cuanto no obedecieron a Jehová. Las consecuencias de no obedecer a Jehová se pagan caras. Las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios son graves. Por ello, amados hermanos, el llamado en esta hora es a escuchar la voz de Jehová, a atender, a obedecer a su voz. Y él dice, pero no habéis obedecido mi voz, final del versículo 10. No habéis obedecido mi voz. En tercer lugar, vamos a hablar del llamado directo de Dios a Gedeón para liberar a su pueblo que ahora ha clamado, que ahora está buscando la manera de corregir una vez más los errores que habían cometido. Y nos dice el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, nos sacó Jehová
de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿No te envío yo? Dios le da una comisión a Gedeón. El versículo 11 que leíamos nos dice que después que del grito de Israel buscando la ayuda de Dios, buscando ser liberados, Dios atiende el llamado de su pueblo y escoge a un hombre que es el que va a utilizar para sacarlos. Su nombre ya lo escucharon, Gedeón. Ahora, interesante es ver el relato de Gedeón, que nos proporciona algunos detalles acerca de cómo Dios lo comisiona a ser libertador. Vemos en este caso que es un ángel mensajero de Jehová que llega y se sienta bajo la encina de Ofra, que está en la tierra de propiedad del padre de Gedeón, que se llamaba Joás Abiezerita. Abiezerita significa que viene de la familia de Abiezer, de la tribu de Manasés. Joás Abiezerita era padre de Gedeón, quien estaba trillando el trigo en un lugar secreto para guardarlo de los madianitas. En Jueces 6:25 se declara explícitamente que la familia de Gedeón desempeñó algún papel en este lugar sagrado, que consistía en un altar para Baal y una imagen de acera en un templo fortalecido. Si usted observa, la familia de Gedeón, al igual que Gedeón, habían caído en idolatría. Habían hecho lo malo ya ante los ojos de Jehová y se habían contaminado. Y este lugar, Gedeón lo estaba ocupando para trillar el trigo. Esta es una tarea que generalmente debe de hacerse no en una parte privada, oscura, menos en una parte donde no haya viento. Pues lo que se hace es sacar el trigo, le ponían algo pesado para que saliera el trigo que habían cosechado, y luego tenían que aventarlo para que la paja saliera a un lado y el grano cayera, y así poder tener el grano sólido de trigo. Me hace recordar a mis tiempos allá en el campo, cuando nos ponían a soplar maíz, arroz, maicillo, y teníamos que agarrarlo con un plato, tirarlo al aire, y luego cuando había viento, el viento se llevaba toda la paja y caía el grano ya libre de paja o de afate. Entonces, este es un trabajo que no tenía que hacerse en un lugar encerrado, sino que tenía que hacerse en un lugar donde hubiera suficiente viento. Pero Gedeón está con temor. Él lo está haciendo a escondidas y quiere guardarlo en un lugar donde no lo encuentren los madianitas y los amalecitas, para poder tener alimento para su familia. Bueno, hay algunos otros detalles que por tiempo ya no voy a tocarlos. Entonces, vemos aquí la conexión de estos pasajes que nos refieren precisamente con el monte de Galaad, que parece ser otro nombre de la cordillera del monte de Gilboa, es decir, las colinas donde vivían algunos miembros del clan galaadita de la tribu de Manasés. Los versículos 12 a 16
Vemos también la aparición de una figura angelical que introduce el diálogo para hablar con Gedeón. Y Dios se le aparece a Gedeón para poder llamarlo y encomendarle la tarea que Dios le ha trazado. Y algo que llama la atención es la manera como el ángel de Jehová se le apareció. Y dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, si lo vemos a simple vista, ¿qué tenía Gedeón de esforzado y valiente? Nada. Estaba lleno de temor, porque muchas veces no podemos ver lo que hay dentro de nosotros y las capacidades que Dios nos ha dado, porque solo estamos viendo lo externo, todo lo que nos rodea. Pero Dios está viendo nuestro interior. Dios sabe que en nuestro interior ardemos por hacer su obra, por hacer su voluntad y porque las cosas salgan mejor. Queremos que las cosas salgan bien y queremos que Dios nos pueda utilizar. Y Dios se acerca a Gedeón para darle ánimos y le dice: hombre forzado y valiente. Ahora Gedeón, al escuchar estas palabras, comienza a cuestionar a Dios. Aquí podemos hacer una comparación con el llamado que Dios le hizo a Moisés. Gedeón y Moisés tienen muchas similitudes en cuestión del llamado, porque de igual manera Moisés era un hombre temeroso a Faraón y sabía que en su mente, él sabía que no era el instrumento, pero en la mente de Dios, Dios lo había elegido. Usted sabe, Moisés puso tantas excusas a Dios para decirle: no soy yo la persona indicada, busca a otro. Y aquí Gedeón hace lo mismo. Cuando Dios le dice: varón esforzado y valiente, y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, que ya Dios le había dicho, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Es decir, la manera en que Dios trata de motivarlo al decirle: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Él dice: bueno, si Jehová está conmigo, ¿por qué nos ha venido todo esto? Y luego añade: ¿dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: nos sacó Jehová de Egipto? Y él lo está haciendo como una interrogante. Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Pero aquí hay un detalle que muchas veces pasamos por alto. Y aquí nos habla directa de la teofanía de Jesucristo hablando con Gedeón. Versículo 14, márquelo en su Biblia, una teofanía. Una teofanía es una representación de Cristo en el Antiguo Testamento a través de un ángel. Y vea: y mirándolo Jehová, aquí declara directamente a Cristo. Jehová es Cristo mismo. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de las madianitas. Y luego lo cuestiona: ¿no te envío yo? ¿No te envío yo? Y comienza o continúan las interrogantes. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Siempre vamos a tener excusas. Cuando Dios nos llama para hacer algo, comenzamos a ver nuestro alrededor y no vemos lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. Él dice: ¿con qué o cómo voy a salvar a Israel? Mi familia es pobre.
Porque a veces creemos que para hacer la obra de Dios necesitamos dinero. Sí, es verdad, se necesita, pero Dios va a proveer los recursos. Dios es el que va a suplir todas las necesidades que tengamos. Dios es el que nos va a proveer. Y Él dice: yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Cómo voy a hacerlo? Soy el más pequeño. ¿Por qué no buscaste a mi hermano, el primogénito, o cualquier otro que tiene mayor capacidad que mí? Y otra vez Jehová le dijo, vea que aquí ya no habla del ángel. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Yo estaré contigo. Las mismas palabras que se le dijeron a Moisés: estaré contigo. Hasta que Moisés dice: si tú, Jehová, no vas conmigo, yo no camino más. Hermanos míos, debemos de saber que Dios está con nosotros. Y debemos de saber que la conquista no está en nuestras capacidades, sino en las capacidades de Dios. También es necesario reconocer que es Dios quien nos elige, es Dios quien nos llama para cumplir su propósito. Y que nosotros ponemos nuestra voluntad a hacer la voluntad de Él, y lo demás corre por su cuenta. Entonces, no desmayemos, sigamos adelante, porque Dios está con nosotros. Dígale que está a su lado: Dios está con usted. Dios no le va a desamparar, Dios camina de su lado. Oramos, hermanos. Señor, gracias por esta palabra que hemos recibido hoy. Sabemos que tú estás con nosotros, que no es en nuestra fuerza que vamos a conquistar, Señor, sino en que tú lo harás por nosotros. Permítenos ser tus instrumentos y que podamos hacer tu obra. Ayúdanos, Dios, a andar en tu voluntad, en tu propósito, y ayúdanos a obedecerte, a caminar según tu voluntad. Tenga usted misericordia, Señor, y gracias por estar con nosotros. Y mientras seguimos orando, si usted me está escuchando por las redes sociales, o está en la iglesia o la radio, Jesucristo le ama y le perdona. Nunca es tarde para comenzar. No importa cuál sea su problema, no vea su problema ni lo que está a su alrededor. Vea a Jesús y aférrese. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Jesucristo está con usted. Adelante, conquiste su victoria. Gracias, Dios, en tu nombre santo. Amén. Gracias.